Fíjense, hoy vamos a empezar con los derivados, ¿no? Okay. Y aquí tengo que hacer una aclaratoria, ¿no? Normalmente se llaman derivados, ¿ok? Porque son contratos que se derivan de un instrumento original, ¿no? Y el instrumento original puede ser una moneda, puede ser un bono, puede ser una acción, puede ser una mercancía, ¿okay? Puede ser un índice, puede ser una tasa de interés, ¿okay? Puede ser cualquier cosa, ¿okay? Que se venda en un plazo distinto al plazo regular, ¿no? Eso es lo que, bueno, perdón, puede ser cualquier cosa que se derive de un contrato original, no o sea un contrato que se, perdón, es un contrato que se deriva de cualquier mercancía que se vende en los mercados originales, ¿ok? Y se denominan derivados en inglés, perdón, se denominan derivados, ¿ok? En inglés se les llama derivatives, ¿ok? Y esa es la razón por la cual hay mucha gente que de manera equivocada lo llama en castellano derivativos, ¿ok? Pero eso está mal, ¿ok? Porque el nombre en inglés es derivatives, pero en castellano es derivado, ¿no? Porque precisamente se derivan de un instrumento regular, ¿no? Y en el caso de los futuros, que son los que vamos a ver el día de hoy, la semana que viene, no, el jueves, vamos a ver las opciones, y las opciones son otro tipo de derivado, ¿no? De repente llegamos hasta los swaps. Entonces, bueno, en el caso del futuro y del plazo, ambos se parecen en la fijación del precio, ¿ok? Y en lo que consisten es en la compra o la venta de un determinado activo en un mercado que es distinto, o sea, en un plazo distinto al plazo regular de la operación, que es el plazo de spot, que son 2 días hábiles, lo que habíamos hablado antes. ¿Okay? Y bueno, y hay una cosa que probablemente les suene extraño, ¿no? Que a pesar de que de acuerdo a la fórmula, el precio del futuro debería ser mayor que el precio de spot, ¿ok? La afirmación que está ahí dice que el precio del futuro y el precio del spot son el mismo, pero el futuro tiene una prima, ¿ok? Porque el interés paga el paso del tiempo. O sea que está la otra definición que tenemos de la tasa de interés, que hemos dicho primero, que era el canon de arrendamiento del dinero, ¿ok? Y ahora estamos diciendo que es la prima que se paga por el paso del tiempo. ¿Okay? Esas son las dos definiciones que de verdad tienen la tasa de interés, ¿no? Ok. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero habíamos dicho que es el mismo, el precio tanto del futuro como del plazo son exactamente el mismo, y su precio se calcula de acuerdo a esa fórmula que está ahí, ¿no? El precio del futuro es igual al precio del spot por uno más una determinada tasa por el plazo entre 360, ¿no? ¿Okay? Y bueno, son dos contratos distintos, ¿no? El contrato de futuro y el contrato de plazo, pero ambos actúan de la misma manera, ¿no? En el sentido de que uno puede comprar la mercancía o el activo en un plazo distinto al plazo regular, ¿ok? Entonces, bueno, hay algunos elementos que diferencian los dos contratos, ¿no? El primer elemento es el tipo de mercado, ¿okay? Que en el futuro es un mercado institucional, porque todos los operadores coinciden en el mismo lugar físico, ¿okay? O en el mismo mecanismo de transacciones, ¿okay? Y ese mecanismo normalmente se le denomina cámara de compensaciones de futuro, ¿okay? Y bueno, y a veces funciona como cámara de compensación de futuros y opciones, ¿no? Por lo cual se puede llamar también cámara de compensación de futuros y opciones, ¿no? De hecho, los dos derivados se negocian en el mismo mercado cuando son institucionales, ¿no? Casi siempre, ¿no? ¿Okay? En los casos de los países pequeños pasa eso, pues, Colombia pasa eso, en Brasil pasa eso, en Argentina pasa eso, en Perú y Chile también pasa eso, ¿okay? México también. En Estados Unidos no, en Estados Unidos hay una cámara de futuro y una cámara de opciones, ¿no? ¿Okay? Y me imagino que en los países europeos también debe haber cámaras diversas para los distintos tipos de contratos, ¿no? Ok,
El futuro tiene un contrato homogéneo, ¿ok? Y lo que significa homogéneo es que es igual a cualquier contrato que ustedes pudieran comprar allí, por lo cual el mismo contrato que compro yo lo pueden comprar a ustedes, ¿ok? Y yo pudiera venderles el contrato mío a ustedes, pues, porque es un activo perfectamente transable, ¿no? Hay una garantía que es fija y permanente hasta el vencimiento del contrato, ¿okay? La compensación se hace de manera diaria y el activo nunca se entrega, ¿no? Por eso que se dice que es non-delivery, ¿no? O sea, nunca se entrega el activo, ¿okay? Y bueno, el contrato de plazo es un poco distinto, ¿no? Primero, que se negocia en un mercado no institucional. Acuérdense que venimos llamando los mercados no institucionales como OTC, ¿ok? El contrato es personalizado, ¿ok? Y eso impide la negociación del contrato, pues. O sea, yo no puedo vender mi contrato de plazo así quisiese, ¿ok? La garantía es opcional, ¿no? Y tiene que ver también con la característica de personalización del contrato, ¿no? La compensación se hace única y exclusivamente al vencimiento y la entrega puede ser delivery o non-delivery, ¿okay? Y eso se especifica en el mismo contrato, ¿no? Forma parte de las características del contrato. Entonces, esas son las características. ¿Aló? Disculpe, usted está presentando, es que no se ve no veo la lámina. Seguro, y ninguno las ve. Ya la veo, disculpe, error mío. Ok, bueno, ok. Fíjense, este, vamos a poner un ejemplo para que se entienda la diferencia entre ambos, ¿no? Supongan ustedes que yo necesito comprar unos dólares a futuro para pagar una deuda que yo tengo en el exterior, ¿no? ¿Okay? Entonces, yo soy un importador de mercancías y bueno, yo compro a crédito y yo tengo un crédito, supongamos, a 90 días, ¿no? Entonces a mí me mandan un cargamento de mercancía y yo sé que yo tengo que pagar esa mercancía dentro de 90 días, ¿no? 90 días me llevaría a mí al mes de octubre, ¿ok? Y no, mes de septiembre me llevaría. Entonces yo tengo mucha incertidumbre con respecto a lo que puede pasar de aquí a septiembre con respecto al tipo de cambio, ¿no? Entonces yo puedo hacer una de las dos cosas, ¿no? Vamos a primero hacer un plazo que es más sencillo, ¿ok? Yo llamo al banco, ¿okay? Y le digo que me cotice la divisa, igualito que en el mercado de cambio. Y bueno, y el banco me dice a mí, mira, el precio es tanto, ¿no? Y entonces le digo, no, ya va. Yo quiero hacer una operación de plazo a 90 días, ¿ok? Y bueno, el tipo me saca la cuenta, o sea, el tipo toma la fórmula esta, multiplica el precio que él me está dando spot para la compra, ¿ok? Lo multiplica por una tasa de interés, que normalmente es la tasa de interés de Fisher, ¿ok? Y lo multiplica por los 90 días entre 360 y me da un precio, ¿ok? Entonces, bueno, él me dice, bueno, te cuestan tanto, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, está bien, vamos a cerrarlo, pues, ¿ok? Y entonces él me manda un motorizado a los 2 días, 3 días, me manda un motorizado con un contrato, y el contrato dice que yo, Daniel Lahoud, estoy comprando unos dólares a futuro, ¿okay? Para que me los entregue dentro de 90 días. Ahí se establece el precio, ¿okay? Se establece que yo le digo a él que quiero que me transfiera esos fondos a la cuenta de mi cliente, de mi proveedor en los Estados Unidos, ¿okay? A la fecha de vencimiento. Y el día de la fecha de vencimiento, bueno, el contrato tiene una garantía. Vamos a suponer que yo tengo un determinado nivel de riesgo y el banco me dice a mí que yo tengo que dejar en garantía unos dólares, ¿okay? Que yo tengo en la cuenta del banco en Aruba, por ejemplo, ¿okay? Entonces, y bueno, yo dejo en garantía esos dólares y al vencimiento yo tengo que comprometerme a que en mi cuenta debe haber el monto correspondiente a la venta de la divisa para que el banco le eche mano y, y, y se la cobre, ¿okay? Y el banco me va a entregar a mí un voucher, ¿okay? Con la transferencia que él le hizo a mi proveedor, ¿okay?
Así más o menos funciona eso, a los 90 días, ¿no? Supongamos que yo no quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero hacer una operación de futuro. Entonces yo llamo al banco igualito y le digo, mire, yo quiero comprar unos dólares, pero quiero comprarlos en el mercado de futuros, ¿no? Entonces probablemente el banquero tiene el servicio de atención para que yo pueda hacer las operaciones de futuro. Los contratos de futuro son por montos fijos, ¿okay? Por eso es que el contrato es homogéneo, ¿okay? O sea, supónganse ustedes que yo quiero comprar $10,000 y cada contrato es de $1,000. Entonces yo tendría que comprar 10 contratos, ¿okay? Para que se venzan en septiembre, ¿okay? Esos contratos tienen fechas de vencimiento fijas, ¿no? O sea, se vence el tercer jueves de cada mes a las 9 de la mañana o el segundo martes de cada mes a las 10 de la mañana, ¿okay? Hay una fecha y una hora fija de vencimiento de esos contratos, ¿okay? La garantía fija y permanente, o sea, yo me comprometo a entregar el 10%, por ejemplo, o el 15%, lo que determina el contrato como garantía, ¿okay? Y esa garantía debe mantenerse en el mismo nivel hasta el día del vencimiento. Sin embargo, los precios todos los días varían, ¿no? Entonces, el contrato mío puede ganar o puede perder, ¿okay? Como esto es un contrato entre dos partes, yo cuando compro, le compro a otro cliente, no le compro al banco. El banco lo que actúa es como gestor. Entonces, bueno, ambos depositamos la misma garantía, ¿no? ¿Okay? Y bueno, como yo estoy comprando, si el precio sube, a mí me van abonando dinero en la medida en la que va subiendo, ¿okay? O sea, me van abonando la ganancia, ¿no? Y esa ganancia la sacan de la garantía del individuo que me vendió a mí el contrato. Y a él lo van a llamar y le van a decir que tiene que reponer su garantía porque su garantía se está perdiendo, ¿okay? Y de esa manera el mercado impide que yo salga perdiendo, ¿no? O sea, que al final de la operación, el señor que me vendió diga, no, yo no vendí nada, ¿okay? Y yo no te voy a pagar nada, ¿okay? Sino que a él se le va obligando a ir pagando su pérdida en el camino, ¿no? Si el mercado se voltea y empieza a revaluarse la divisa, entonces yo voy a ir perdiendo la ganancia, ¿okay? Y de alguna manera, en algún momento empiezo yo a pagar la pérdida y la pérdida que yo estoy pagando va a pagar la ganancia de la persona que me vendió a mí, ¿okay? Y eso se va haciendo diariamente, ¿no? Al final, a ninguno nos entregan nada, o sea, bueno, no nos entregan dólares, ¿no? A mí no me entregan dólares, a mí me entregan mi garantía y mi ganancia si yo gané, ¿ok? Y la persona que me vendió le entregan su garantía, ¿ok? Pero como él ya pagó la pérdida, ¿ok? Entonces la pérdida es de él, ¿ok? Así es como funciona. Entonces nunca me entregan los dólares en el mercado de futuros, sino que, bueno, nunca me entregan el activo, ¿no? El dólar es porque ese es el activo, ¿no? Y si, por ejemplo, yo quisiera comprar dólares, ¿okay? Yo tomaría la ganancia y con esa ganancia pago la diferencia entre el precio que yo quería comprar los dólares, ¿okay? Y el precio que efectivamente están los dólares en el mercado, ¿okay? O sea que me sirve como cobertura, ¿okay? Y así es como funciona el contrato del mercado de futuros, ¿no? Entonces, bueno, ambos tienen la misma función, ¿ok? El contrato de futuro es mucho más especulativo, el contrato de plazo es mucho más transaccional, ¿ok? Así es como funciona, ¿ok? Ahora, con ellos, y bueno, específicamente con el plazo, se puede hacer el primer sintético que vamos a ver en el curso de finanzas, ¿no? Un sintético es cuando ustedes hacen una determinada operación o un determinado grupo de operaciones y de ahí resulta una cosa completamente distinta a la que ustedes están haciendo, ¿no? Vamos a suponer que yo compro un activo, ¿okay? Vamos a suponer que compro 100 acciones de una empresa a $10, ¿okay? Por lo cual estoy pagando $1,000 en el mercado de spot, ¿okay? Y vendo esas mismas acciones, esas mismas 100 acciones en el mercado de plazos, o sea, en el mercado de forwards, a $12, ¿no? Para entregarlas 150 días después del spot.
¿Ok? Entonces el spot ocurre aquí, ¿ok? Yo pago aquí los $1000, ¿ok? Y 150 días después, ¿ok? Yo recibo el equivalente a $1200, o sea, 12 por 100, ¿no? Entonces, bueno, esa operación, ¿ok? Así como la ven ahí en la gráfica, se parece a un cero cupón, ¿no? ¿Ok? Porque es un sintético de cero cupón. O sea, yo compré un activo en el mercado de spot y vendí el mismo activo en el mercado de forward y conseguí a través de eso un sintético de cero cupón. ¿Okay? Y esto se le llama, en inglés se le llama Forward Rate Agreement, o en castellano se podría traducir como acuerdo de tasas a plazo. ¿Ok? Entonces, bueno, yo quiero calcular el rendimiento de esto, ¿no? Y el rendimiento de esto sería, yo pago 1000 y recibo 1200 menos 1 entre 360 perdón, por 360 en 350, ¿no? Y eso me dice a mí que el rendimiento de este cero cupón es 48%. ¿Ok? Y bueno, y aquí tienen la fórmula de la primera identidad de estructuración, que es la fórmula de este sintético, ¿no? Porque yo con los sintéticos puedo estructurar activos, ¿okay? Utilizando contratos de derivados, ¿no? Y de hecho, si yo compro un activo en el mercado spot y vendo el mismo activo en el mercado de forward, yo tendría un depósito, ¿ok? Y las iniciales de esto son liquidity, asset y forward, ¿ok? En inglés. O sea que un depósito se puede armar comprando un activo en un mercado de spot y vendiendo el mismo activo en el mercado de forward, ¿no? De la misma manera, ustedes pueden armar un crédito con esto, ¿ok? O pueden estructurar un forward, ¿ok? Despejando la ecuación, ¿ok? Así la identidad se va despejando y se va estructurando las diversas cosas que se pueden estructurar, ¿no? Y bueno, cuando veamos las opciones vamos a ver la segunda identidad de estructuración, ¿no? Aquí hay otro ejemplo más, ¿no? Bueno, primero la explicación. Cuando usted compra un activo en el mercado de spot y vende el mismo activo en el mercado de plazos, tiene un forward rate agreement y la traducción de eso en castellano es acuerdo de tasa a plazo, ¿no? Y ese acuerdo le permite a usted convertir una operación de compra y venta de un activo, ¿ok? Que puede ser una acción, un commodity o lo que fuera, lo que dijimos antes, hasta una tasa de interés, en un sintético de renta fija de corto plazo del tipo cero cupón. Ok, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Fíjense, usted compra un activo en el mercado de spot, ¿okay? Y al mismo tiempo vende ese mismo activo en el mercado de plazo. Por ejemplo, usted compra 1000 acciones de la empresa XYZ a $30, ¿okay? Y vende a plazo de 90 días esas mismas 1000 acciones, ¿okay? A $33, ¿no? Y le preguntan cuál es el rendimiento, ¿no? Entonces, miren, aquí está la gráfica otra vez. Yo estoy en el spot aquí, ¿okay? O sea, en -2, ¿okay? Y en el momento cero yo pago los $30,000 que corresponden a las 1000 acciones a 30, ¿no? Y dentro de 90 días, a partir del spot, yo recibo los 33,000 que corresponden a 33 acciones, perdón, a $33 multiplicados por las 1000 acciones, ¿no? Y bueno, y el rendimiento sería 33 entre 30 menos 1 por 360 entre 90, o sea que me estoy ganando 40%. ¿Ok? O sea, ese es otro forward rate agreement adicional para que más o menos entiendan cómo es el negocio, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente tanto el futuro como el plazo me permiten hacer coberturas, ¿no? Y las coberturas son siempre una posición que va en sentido contrario a la que yo llevo, ¿okay? Para tratar de protegerme de la posible pérdida, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si yo compro, si yo tengo unos dólares, yo estoy largo en dólares, ¿no? Entonces la cobertura natural es vender esos dólares a futuro. ¿Okay? Pues mi preocupación puede ser que probablemente el bolívar se revalúe y entonces yo salga perdiendo, ¿no? Entonces lo ideal sería que yo vendiese los dólares a futuro, ¿okay? Que pudiera ser venderlos a plazo o venderlos propiamente a futuro, ¿okay? Y en ese caso, yo transfiero el riesgo de cambio a un riesgo de tasa de interés
que corresponde a la misma tasa de interés del futuro. ¿Okay? O sea, mi riesgo corresponde a que la tasa vaya en sentido contrario a mi posición. ¿Okay? Y bueno, y si yo estoy corto, por ejemplo, el caso que vimos antes, yo no tengo los dólares para pagarle al proveedor en Miami, entonces yo compro los dólares anticipadamente, por eso es que compro los dólares a plazo o a futuro, porque estoy corto. ¿Okay? Y en ese caso, mi riesgo se transfiere a un riesgo porque yo me estoy financiando en bolívares. Entonces mi riesgo es la tasa de interés de mi posición en bolívares. ¿Okay? O sea que dejo de tener el riesgo de cambio para pasar a tener solamente un riesgo de tasa de interés por la deuda que estoy teniendo en bolívares. ¿Okay? Y bueno, con la intención de que entendamos bien cómo funciona esto y para poder entender después las opciones, vamos a hacer un diagrama de utilidad-precio, ¿no? ¿Okay? Fíjense, yo voy a poner en el eje de las Y las utilidades que voy recibiendo y en el eje de las X voy a poner el precio del activo subyacente, ¿okay? Así como vamos a llamar de aquí en adelante al activo sobre el cual se hace la opción, ¿okay? Y lo vamos a denominar PSUS, ¿no? Igualito, precio spot del subyacente, ¿no? Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, compro un activo en $150, ¿okay? Y el mercado sube, ¿okay? A 160, entonces yo tengo una ganancia de $10. ¿Okay? Si por el contrario yo compro ese activo en 150 y el precio cae, ¿okay? A 140, entonces yo tengo una pérdida de $10. Entonces, mi diagrama, ¿okay? de la posición larga, ¿okay? O de la operación de compra es una diagonal, ¿okay? Que pasa por el precio de venta, pero por el precio de compra, ¿okay? Y tiene pendiente positiva. ¿Okay? Entonces cada vez que ustedes ven esta figura, eso es lo que significa que yo compré. ¿Okay? Y comprar significa dos cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la operación, significa comprar. Y desde el punto de vista financiero, significa una posición larga. ¿Okay? Cuando yo compré, estoy largo. ¿Okay? Y corresponde a una posición larga. ¿Okay? Si por el contrario yo vendo, ¿okay? Entonces supongamos que yo vendo a 150. ¿Okay? Si el precio baja a 140, yo tengo una ganancia de $10. ¿Okay? Frente al mercado. ¿Por qué? Porque yo vendí en 150. Entonces, si yo quiero volver a comprar mi activo, yo utilizo 140 de los 150 que me pagaron y los 10 son mi ganancia. ¿Ok? Si por el contrario el mercado va en sentido contrario y sube, ¿ok? Entonces, si yo quiero recomprar mi posición, yo tendría que poner, además de los 150 que me pagaron cuando yo vendí, ¿ok? $10 más, y esos $10 que estoy pagando de más son una pérdida que yo estoy sufriendo por haber vendido en 150. ¿Ok? Entonces, el gráfico de la operación de venta siempre es una diagonal que pasa por el precio de venta, ¿okay? Y que tiene pendiente negativa. ¿Okay? Entonces, esto corresponde a la posición corta, ¿okay? O lo que venimos llamando la operación de venta. ¿Okay? Entonces, tienen que tener bien claro esto, ¿no? Cuando uno compra, ¿okay? Uno está largo. Cuando uno vende, uno está corto. Cuando uno no tiene algo, uno está corto. Cuando uno tiene exceso de algo, uno está largo. ¿Okay? Esa es la terminología que normalmente se usa en finanzas bueno, en general en la finanza, ¿no? Pero muy en particular también en los mercados de futuros y de plazo. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿no? Ya que es todavía temprano, vamos a empezar un poquito con las opciones, ¿okay? Y dejamos la mitad de la clase de opciones para el jueves, ¿no? ¿Okay? De repente así nos da chance de ver los swaps también. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar a ver por lo menos la introducción a las opciones. ¿Okay? Ahí tengo que preguntarles, ¿esto se ve? Creo que sí, ¿no? Sí, profe. Ok. Sí, Bueno, profe. Sí, se ve. entonces vámonos para allá. Pues fíjense, ¿qué es una opción, no? Una opción es otro contrato de derivados, ¿no? Fíjense, estoy llamándolo derivado en castellano, derivative en inglés. ¿Okay?
No se llama derivativo en castellano. ¿Okay? Y este contrato lo que me permite es separar las partes de una operación. ¿Okay? Y las operaciones financieras básicas son la compra, es decir, estar largo, y la venta, es decir, estar corto. ¿Se fijan? Y bueno, y el contrato de opciones que corresponde a la compra se le llama call. ¿Ok? Y el contrato de opciones que corresponde a la venta se llama put. ¿Ok? Entonces, esto lo que me va a permitir es separar cada una de estas dos operaciones, la compra y la venta, en dos partes, en los derechos y en las obligaciones. ¿Ok? Hay algunos libros que tienen como definición de la opción, es aquel contrato que me permite tener el derecho a comprar algo, pero no la obligación. Eso es verdad, pero eso es una media verdad. ¿Okay? Porque cuando uno compra la opción, tiene eso, pero el que la vende no tiene eso. El que vende la opción tiene lo contrario. ¿Okay? Y esa es la razón también por la cual tanto el mercado de futuros como el mercado de opciones se les llama mercado de suma cero. ¿Okay? Pero eso no es verdad. ¿Okay? Eso es una verdad en sí misma, pero no es una verdad extrapolable al resto del mercado. ¿Okay? Y eso lo vamos a explicar ya al final de la explicación de opciones, y eso será el jueves cuando la veamos, que van a ver que los mercados de suma cero no existen, es un cuento chino. ¿Okay? Entonces, fíjense, primero, ¿cuáles son los elementos de este contrato? Vamos a llamar S al activo subyacente, ¿no? Y el activo subyacente en inglés se llama underlying asset. ¿Okay? Tienen los nombres exactos en inglés y en castellano. El precio del subyacente lo vamos a llamar spot price en inglés. ¿Okay? ¿Okay? La prima, que es el precio del contrato, ¿okay? El precio de la opción, se llama en inglés prime. ¿Okay? Y fíjense, se llama muy parecido a un contrato de seguro, ¿verdad? Porque se parece mucho a un contrato de seguro. ¿Okay? El precio de ejercicio de la opción es el precio al cual ustedes se comprometen a comprar o vender. ¿Okay? O la persona contraria le cede a ustedes el derecho a comprar o a vender a un determinado precio de ejercicio. Eso en inglés se llama strike price. ¿Okay? Y todos estos contratos tienen una fecha de ejercicio. ¿Okay? Pueden vencer en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, cualquier mes. ¿Okay? Siempre es una fecha fija. ¿Okay? Cuando el mercado es spot, pero cuando el mercado es regular, ¿okay? Siempre puede ser una fecha variable cuando el mercado es OTC. ¿Okay? Y la diferencia es que cuando es el mercado regular, la opción se llama europea. ¿Okay? Y la opción europea se ejerce única y exclusivamente en la fecha del ejercicio. ¿Okay? Y cuando el mercado no es regular, la opción es americana. ¿Okay? Y esa opción se puede ejercer en cualquier momento hasta la fecha del ejercicio. ¿Okay? O sea que ahí es donde se diferencia la opción americana y la europea, en la forma en la que se ejercen. ¿Okay? Porque la americana se puede ejercer en cualquier momento. Yo la puedo ejercer mañana, pasado, hasta el día del vencimiento. ¿Okay? La europea única y exclusivamente en la fecha del vencimiento. ¿Okay? Entonces, fíjense, recapitulando, acuérdense que cuando yo compraba, ¿okay? Lo que tenía era una diagonal que pasa por el precio de compra, ¿okay? Y tiene pendiente positiva, ¿verdad? Por lo cual todo lo que está del precio de compra hacia arriba es ganancia, todo lo que está del precio de compra hacia abajo es pérdida. ¿Ok? Y cuando yo vendo, ¿okay? Tengo exactamente lo contrario, pues tengo una diagonal que pasa por el precio de venta y cualquier precio por encima del precio de venta es pérdida, cualquier precio por debajo del precio de venta es ganancia. ¿Ok? O sea que los que venden ganan si el precio baja, los que compran ganan si el precio sube. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer los dos contratos y con eso cerramos la clase. Fíjense, primero, un call. ¿Ok? Supongan ustedes que yo tengo expectativas de que el precio del petróleo va a subir. ¿Ok? Hoy en día estamos por encima de 100, ¿no? Pero vamos a suponer que no está por debajo de 100 y yo compro el contrato para ejercer en julio el barril de petróleo a 100. ¿Okay? Por lo cual yo tengo precio de ejercicio 100. ¿Okay? ¿Okay? Y yo pago $2 de prima. ¿Okay? Por tener el derecho a comprar un barril de petróleo. Entonces, bueno,
este señor es el que me vende a mí, ¿no? Él me vende el derecho a comprar un barril de petróleo a 100, ¿okay? Y él recibe los $2 que yo pago. Entonces, el día del vencimiento, porque esto es una opción europea, ¿okay? El precio puede ser menor que el precio del subyacente, puede ser el precio del barril el día del vencimiento, puede ser 90, puede ser 100 o puede ser 110. ¿Ok? Si el precio es 90, yo tengo derecho a comprar o a no comprar. Entonces, a mí no me conviene comprar, ¿okay? Por lo cual dejo morir la opción y pierdo los $2 que yo pagué por abrir el contrato. ¿Ok? Si el precio es 100, ¿ok? Para mí es indiferente comprar o no comprar. Si yo compro, igual perdí 2. Si no compro, igual perdí 2. ¿Ok? Y cuando el precio es 110, entonces yo ejerzo la opción. Digo, compro porque tengo derecho a comprar en 100. ¿Ok? Y obtengo mi ganancia, que es 110 menos 100, 10. Menos $2 que yo pagué por tener el derecho, gano $8. ¿Ok? Fíjense, yo invertí solamente $2, ¿no? Por lo cual, en cualquier precio por debajo del precio de ejercicio, yo voy a perder el 100% de lo que invertí. ¿Ok? En el precio de ejercicio, yo pierdo el 100% de lo que invertí. ¿Ok? Y aquí estoy ganando 400%, ¿okay? De lo que yo invertí. Yo estoy ganando 8 y yo pagué 2. ¿Ok? Vámonos con el señor que vende, ¿no? El señor que me vendió a mí el contrato, si él ve que el precio está en 90, él escucha, ¿okay? Que yo digo que yo no vendo, que yo no compro, perdón. Entonces él se alegra y él toma la ganancia de los $2 que yo pagué. Él no pagó nada, por lo cual está ganando infinito por ciento, ¿no? 2 entre 0 tiende al infinito, ¿verdad? Ok, segunda situación. El tipo me vende el derecho a comprar, yo estoy en 100, puede ser que compre, ¿okay? Si yo compro, él es el que vende, ¿okay? Puede ser que no compre, ¿okay? De todas formas, a él no le cuesta nada, porque los 100 que él entrega, o sea, él entrega el activo y yo le doy los $100, ¿okay? Pero su ganancia es $2. ¿Okay? Que fue lo que yo pagué de adicional. Ok, cuando llegamos al precio de 110, ¿no? Él escucha que yo digo compro, ¿okay? Y entonces él es el que va a tener la obligación de venderme a mí el barril de petróleo a 100, ¿okay? Cuando el precio está en 110. Si él no tiene el barril, él tiene que salir corriendo a comprarlo a 110 y vendérmelo a mí a 100, por lo cual él va a perder $10, menos 2 que yo pagué, $8. Entonces, esto aparenta ser un mercado ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Un mercado de suma cero, pero no lo es. ¿Ok? Ya eso lo vamos a explicar en un momentico porque este video se va a parar ya. ¿Ok? Y bueno, y ahí concluimos esto y vemos el put. Y con eso cerramos la clase. ¿Ok? Vamos a darle chance para que esto se detenga y seguimos, ¿no? O lo detenemos al juro, ¿no? Vamos a detenerlo a juro.